Dos adultos detrás de un supermercado, fumando en silencio, sin la necesidad de un festival escolar, ni una confesión bajo la lluvia, ni tampoco que ninguno sea el chico más popular de la escuela. Solo dos personas cansadas de su propio día que encuentran en el mismo rincón un momento donde no tienen que ser nadie más que ellos mismos. Y ese momento tan pequeño y tan ordinario duele más que cualquier escena dramática que hayas visto en un anime de romance. Smoking Behind the Supermarket with You no es el romance más emocionante del anime, sino que es el más honesto. Y hoy vamos a entender exactamente por qué eso importa y por qué conecta con una parte de tu vida que el anime de preparatoria nunca va a tocar. Empecemos con lo que está pasando en la serie, porque el setup tiene un detalle que es más inteligente de lo que parece a primera vista. Sasaki es un oficinista de 45 años. Él no es un protagonista de anime convencional, sino que es un hombre que lleva décadas en el mismo trabajo, que se siente invisible en su propia vida y cuyo único momento de alegría genuina en el día es cuando pasa por la caja del supermercado y Yamada, la cajera, le sonríe. No de una forma romántica, sino solo le sonríe, como si él importara, como si alguien lo viera. Un día Yamada no está en su turno. Sasaki se deprime y va a buscar un área para fumadores y no encuentra ninguna. Y entonces Tayama, una chica de chaqueta de cuero con piercings y una actitud completamente diferente a la de Yamada, lo invita a fumar detrás del supermercado. El giro que la serie establece desde el principio es que Tayama y Yamada son la misma persona. Fuera de su uniforme de trabajo, fuera de su personalidad de servicio al cliente, Yamada se convierte en Tayama, una mujer más directa, más brusca y más ella misma. Y Sasaki, que conoce solo a Yamada, no lo nota, no conectan los puntos. Este malentendido podría ser el motor de una comedia dramática típica, pero la serie hace algo completamente diferente. Simplemente los deja estar, deja que Sasaki y Tayama construyan algo real sin que él sepa la verdad y deja que Yamada / Tayama cargue con ese secreto no como una trampa, sino como un espacio de libertad. Eso cambia completamente el tipo de historia que estamos viendo, porque la pregunta central no es ¿cuándo se va a enterar Sasaki? La pregunta central es ¿qué pasa cuando dos personas agotadas de sus propias versiones públicas de sí mismas finalmente encuentran un lugar donde no tienen que actuar? Ahora bien, hay algo en los detalles de este anime que lo hace espectacular. El cigarrillo en esta historia no es un detalle de fondo nada más, sino que es el mecanismo narrativo central del anime. Fumar es, en términos sociales, un ritual de pausa. Cuando alguien sale de fumar, sale del ritmo rutinario de su vida, como de la oficina, del supermercado y de las expectativas, y entra en un paréntesis, un momento que no pertenece ni a lo que vino antes ni a lo que viene después. Es un espacio liminal, y en ese espacio liminal pasan cosas que no pasarían en ningún otro contexto. La gente habla diferente cuando fuma. Hay algo en el ritual compartido, en el encendido, en el silencio y en el humo que sube, que baja las defensas de una forma que ninguna otra conversación planificada logra. Los fumadores lo saben, pero aunque no fumes, probablemente conoces a ese tipo de espacio. La conversación que tuviste en la cocina de una fiesta mientras que todos los demás estaban en la sala, el camino de vuelta en el auto después de un evento, el café después de la cena que se extiende una hora más sin que nadie lo planee. La serie entiende esto con una precisión que pocos romances de anime tienen. Sasaki y Tayama no se enamoran en el escenario dramático adecuado. De hecho, casi ni siquiera se enamoran. Simplemente comparten el único espacio donde ninguno de los dos tiene que ser una versión curada de sí mismo. Él no tiene que ser el oficinista competente. Ella no tiene que ser la cajera amable. Detrás del supermercado, los dos son simplemente personas cansadas compartiendo un momento. Y eso, en términos narrativos, es mucho más difícil de construir que una confesión bajo la lluvia, porque requiere que el guionista confíe en que el espectador va a sentir el peso de lo pequeño, que va a entender que dos personas fumando en silencio pueden contener más tensión romántica que cualquier escena con música dramática de fondo. Para entender por qué esta serie importa, hay que entender qué tiene de diferente respecto al 90% del anime de romance que se produce cada temporada. El anime de romance convencional opera bajo un set de suposiciones que raramente cuestiona. Los protagonistas están en la adolescencia o en los primeros años de la universidad, porque esa es la época donde las cosas suceden por primera vez. Los sentimientos son intensos, inmediatos e incluso dramáticos, y se extiende con torpeza porque los personajes no tienen experiencia previa. En estos casos, los obstáculos son externos. Siempre está el malentendido, el rival y la confesión que no llega, pero nunca son internos. Esa fórmula funciona, ha funcionado durante décadas, porque tiene un límite que es que representa una franja muy específica de la experiencia romántica humana, la franja donde todo es nuevo. Smoking Behind the Supermarket with You representa otra franja
franja completamente distinta, la franja donde ya no eres nuevo en el mundo, donde llevas décadas siendo una versión de ti mismo para el trabajo, otra para la familia y otra para los conocidos, donde el cansancio no es el de los exámenes, es el de existir durante mucho tiempo en una estructura que nunca preguntó qué querías realmente, en esta vida rutinaria. Sasaki no se enamora de Tayama porque ella sea la primera persona que lo hace sentir algo, se enamora porque ella es la primera persona en mucho tiempo que lo trata como alguien y no como algo, no como el cliente de la caja 2, no como el empleado del departamento que entrega los reportes, sino como alguien. Y eso resuena de una forma completamente diferente en una audiencia adulta, porque muchos de los que ven esta serie ya conocen esa sensación, la de llevar tanto tiempo siendo funcional para el mundo, que olvidamos cómo ser simplemente una persona con alguien que te vea. La diferencia de edad entre Sasaki y Tayama, que es 21 años, ha generado debate en el fandom, y ese debate es legítimo, pero lo que la serie hace con esa diferencia es interesante. No la usa para generar drama, la usa como para mostrar que el aislamiento y el agotamiento emocional no tiene una edad específica. Sasaki a los 45 y Tayama a los 24 llegan al mismo callejón por razones distintas pero igualmente reales. Ahora hablemos del slow burn. El slow burn es uno de los tropos más amados del romance, en anime, en K-dramas, en novelas, en series occidentales, porque es la espera, la tensión acumulada, el ¿cuándo va a pasar?, que mantiene al espectador pegado. Pero el slow burn adulto funciona diferente al de la preparatoria, y Smoking Behind the Supermarket with You lo demuestra en cada episodio. En el romance adolescente, el slow burn existe porque los personajes no saben cómo actuar, no tienen las palabras, y el obstáculo principal ahí es la inexperiencia. En el romance adulto, el slow burn existe porque los personajes saben exactamente qué está pasando, y eso es precisamente lo que los paraliza. Sasaki sabe lo que significa esperar a que alguien esté en su turno. Tayama sabe lo que significa construir una rutina alrededor de otra persona. Los dos son lo suficientemente mayores como para reconocer lo que están sintiendo, y eso hace que cada momento no resuelto pese más, no menos. Esa es la tensión que la serie sostiene con una paciencia que pocos animes de romance se permiten. No aceleran hacia la confesión, dejan que Sasaki y Tayama construyan algo que ya es realmente, aunque ninguno lo nombre, y en ese proceso hace algo que el anime de preparatoria raramente puede hacer: te hace sentir el peso de lo que se podría perder, porque cuando tienes 45 años y encuentras a alguien detrás de un supermercado que te hace sentir que la vida puede ser algo más que sobrevivir al día siguiente, eso no es un crush de adolescente, eso es algo que se cuida con mucho más cuidado y se suelta con mucho más miedo, ya sea como amistad o como pareja romántica. Smoking Behind the Supermarket with You no va a ser el anime de romance más hablado del año, ojalá y sí, pero no tiene esa espectacularidad de una confesión dramática ni la intensidad de un triángulo amoroso bien construido. Lo que tiene es algo más difícil de encontrar: honestidad. La honestidad de mostrar que el amor no aparece solo en los años donde todo pasa por primera vez, que el agotamiento no te impide sentir y a veces lo hace más inevitable, que dos personas pueden construir algo real en el espacio más pequeño y más ordinario del mundo, un callejón detrás de un supermercado, después del trabajo, antes de volver a casa. Y si eso resuena contigo, si reconoces algo de tu propia vida en esas dos personas fumando en silencio, entonces esta serie está haciendo exactamente lo que el mejor romance hace: no mostrarte cómo debería ser el amor, mostrándote como ya es. ¿Cuál crees que es el momento más honesto de la serie hasta ahora? ¿Y crees que el anime de romance debería mostrar más historias de adultos? ¿O prefieres que se queden con la fórmula de preparatoria? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Plutillo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!